Buenas tardes, noches, madrugadas. Siempre es un buen momento para estar en Kaixo TV, esa televisión donde la cultura es la gran protagonista. Hoy vamos a dialogar con un autor, un dramaturgo, poeta francés, nació en la isla de Ré, cerca de La Rochelle, que lleva afincado en Donosti 4 años. Tiene una apabullante trayectoria que nos irá contando. Hola, Philippe. Hola, ¿qué tal? Oye, gracias por recibirme. Sí. Pues nada, si quieres, si te parece, empezamos cuando tienes 18 años, estás estudiando económicas en París y de repente lo cambias por el teatro. Sí. ¿Cómo fue aquello? Pues sí, no, tenía 18, no era en París, era en Poitiers, cerca de... Sí. Y bueno, como primogénito tenía que seguir con el trabajo familiar, y entré en económicas y me di cuenta de que esto era... No era lo tuyo. O había otras cosas que eran más tuyas, ¿no? Era muy loco, muy loco. Sí. Entonces lo dejé y como siempre, pues mi padre lo tomó muy mal, me fui de casa, no nos hablamos durante bastantes años y me fui a París, que en Francia se dice siempre monter a París. Es como... porque está todo centralizado. Sí, sí. Fuera de París no haces nada. Eran los 80, 85, 6. Hice el Cours Florent, lo pasé fatal, claro, que venía de mi provincia, no entendía nada. Y tuve como una depresión, muy, muy mal. Y tenía un amigo que me dijo, he ido a España, y era la época de, vamos a crear Europa. Entonces, había como la fantasía de Europa. Dijimos, pues venga, vamos a recorrer Europa. Sí. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues por España, que está abajo. Y ya está. Y llegué a Madrid y conocí a la que fue mi primera mujer, montamos una compañía de teatro, trabajé con el ruso, lo llamaban, que era Ángel Gutiérrez, y luego con Cristina Rota montamos un teatro, la Sala del Mirador. Ya, había pasado un poco la movida ya justo nosotros alquilábamos un piso al lado de McNamara, tenía el final de McNamara. Fanny McNamara. Y tenía venía sus cuadros justo abajo. Será el 84, no, 87, perdón. 87. Llegué en el 87. Será el final. ¿Y montáis la Sala del Mirador? Fue en el 93, esto más tarde. Primero estuve estudiando con Gutiérrez y poco más. Estuve trabajando en su compañía. ¿Como actor? Como actor, sí, porque yo empecé como actor. Pero me di cuenta que no me bastaba. Entonces empecé a escribir y publiqué mi primera novela en el 2001. Pero mi primera obra de teatro premiada internacionalmente fue en el 93. Entonces, como 5 años. ¿Que te dan una medalla? Sí. ¿En Francia? En Francia, sí. 3. Gané 3 veces Y luego, pues, intenté montar las obras en Madrid. Sí. Y una de ellas se estrenó en la Sala del Mirador en el 94 con una de ellas. Y había trabajado con Fermín Cabal, con Cristina Rota, y montamos el grupo Nuevo Repertorio, con todos los que son ahora, pues... de cine español. Mega famosos. Primeras figuras, sí. Pero yo me fui justo después, entonces fue como... Estaba con ellos, me fui y volví 20 años más tarde. Todos eran, la rehostia. ¿Te fuiste a Londres? A Londres, sí. ¿A seguir en el mundo del teatro? No, me di cuenta que Europa vivía como, y sigue viviendo como muy, muy cerrada, y que no había contacto real, salvo los Beatles y toda esa gilipollez, pero no había contacto real entre Inglaterra, el mundo anglosajón y Europa, no lo hay. Entonces decidí irme para ver lo que era. Y dado que Londres es una ciudad muy dura, pues llegué con 600 euros de la época, 2 maletas, y tuve que buscarme la vida. Y me quedé 20 años. Bueno.
Y luego ya vuelves a España. Luego, sí, conocí a mi mujer de ahora, Sí, que trabajaba conmigo en una universidad de Londres. Y bueno, era de aquí. sí, Y con la pandemia, porque queríamos volver, pero era imposible, sí. porque encontrar un trabajo tan bien pagado aquí. Pero la pandemia nos permitió seguir dando clases online Sí. desde aquí. Sí. Entonces fue para nosotros fue maravilloso. O sea, solo decir que la pandemia para mí ha sido buena, porque hemos podido emigrar, volver, vender el piso de ahí, comprar aquí, Sí, sí, y ya sí. está, es muy bien. Y bueno, aquí, Ya. Y bueno, y maravillosamente. ahora tienes una compañía en Madrid. Ahora sí tenemos con María Fernández, que es directora, escritora, dramaturga, una compañía que se llama Pollo y Vaca Producciones. Entonces producimos teatro, Sí, hemos coproducido una obra de teatro con el Español, sí. el Espectro, Espectro, sí, de Ibsen. de Ibsen en el 23, Sí, que fue un éxito. sí. Y luego, este año nos fuimos a Los Ángeles a trabajar con The New York Film Academy. Es una escuela muy famosa en Estados Unidos y tienen una escuela en Los Ángeles. Ajá. Entonces ahí hicimos un trabajo de un corto, varios cortos, pero uno concretamente que funcionó muy bien. Pero lo vamos a hacer aquí en plan profesional en enero, febrero. ¿Y te parece? Retomando un poco la figura de Ibsen, ¿no? En el teatro, y por hablar un poco del teatro, en el teatro pasa un poco lo mismo que en la literatura, de que hay un teatro de élite y un teatro de masas, ¿no? Ajá. Que es la gran polémica ahora en literatura, ¿no? Sobre todo cuando hay premios y demás literarios, que parece que la Sí. literatura de masas no es esa literatura. También, por ejemplo, Ibsen sería teatro de élite, ¿no? El tema, te voy a contar un poco desde dentro lo que me parece el teatro hoy en Sí. día. Lo que vi, volviendo por ejemplo, a Lorca, ¿no? A Barraca, el teatro que servía para educar al pueblo, etcétera, etcétera. Hoy en día el teatro, desde que tienes el cine, internet, todo esto, el teatro, yo personalmente no creo que sea algo revolucionario para nada. No, Personalmente. revolucionario. Sí, lo que vi en Londres, por ejemplo, es una actividad muy burguesa. Sí, Hay talento, hay gente muy buena, pero no tiene ya esa Ya, patina de transgresión. educar. Sí, de transgresión. Algunos, por ejemplo, pero no es teatro puro. Puedes utilizar el escenario, la danza, Sí. cosas, pero no. Ya hemos cambiado de nivel, es Ya. otra historia. Y entonces para mí no veo la diferencia Ya. entre el teatro de élite y teatro de masa, que más bien que el teatro es para la clase media Ya. y ya está. La Sí. clase media que sigue todavía interesada en esto, pero es... Tú, por ejemplo, ahora creo que tienes 2 obras como para coproducir, ¿no? Sí, Las tienes. sí. ¿Y en qué línea van o por dónde van? Una es una comedia negra, Ah, que es, no diría más comercial, pero sí para sí, todo, para todo gran Dios. público igual. Sí, para gran público. Sí. Y lo otro es una obra de teatro que estamos intentando vender a museos. Ah, Porque es la obra, que es una obra que premiada también, habla de un guía de museo. Entonces está ambientada en el museo Sí. y comenta obras Claro. y tal. Entonces estamos contactando ahora el Thyssen, estamos hablando con los grandes museos Sí, sí, sí. españoles para poder... Para ambientarla allí. Sí, a ver si es posible. Qué bien. Esos son los 2 proyectos de teatro. Tenemos más también, porque entrevisté hace muchos años, 20 y tantos años, a una prostituta de altísimo vuelo, de lujo, Sí. muy culta. ¿Francesa? No, española. Y la entrevista son 80 páginas y es absolutamente increíble. Sí. Porque habla de la prostitución desde una prostituta Ya. ilustrada, ¿no? Que sabe cómo... Entonces, queremos también mover Qué esto. interesante. ¿Qué podría ser? ¿Un monólogo de interior?
Más que un monólogo, queremos, porque habla de muchas escenas, queremos hacer una obra, pero una reflexión sobre la prostitución que hoy en día no está bien recibida. La gente no quiere acercarse a ello, no quiere producir nada sobre prostitución. Cambiando un poco, moviéndonos un poco, antes has citado que publicaste el primer libro, que creo que es madrileño. Cuadernos madrileños. Cuadernos madrileños. Sí, en el 2001. Pero está en francés. ¿No? Escribo literatura en francés, sí. Sí. El teatro en español, pero me ayudan a corregir, pero... Luego tienes otro libro de viajes, ¿no? Tengo Luisiana. Un libro, sí, Luisiana. Sí, y luego uno más técnico. Uno más técnico porque tengo 3 carreras. Sí. Entonces, bueno, una estudié lingüística, entonces esto es un poco un libro sobre subjuntivo que es muy técnico. Y ahora acabo de publicar mi 4º libro. Ahora, en noviembre lo van a publicar en Francia, en francés, claro. Sí. ¿Técnico también? No, este es novela. Novela. ¿Puedes contar algo? Sí, son 10 relatos que forman una novela. Entonces, los puedes leer como relatos, pero también... Rayuela. Sí. Eso, es como una historia con muchos personajes. Sí, está muy bien. Y entonces me permite eso venderlo como novela cuando me lo piden o como relato. Como relato cuando me lo piden. Y bien, la verdad es que ha tenido una recepción muy buena. Y el tema se llama Cuentos crueles del neoliberalismo, se llama Fatberg. Se habla del trabajo precario, de cómo explotan a la gente y muchas historias así. Sí, también colaboras con bastantes revistas especializadas. He colaborado mucho hace años, pero ahora, hablando de esto, he creado una revista en Francia que se llama Mazout, con un colectivo, con artistas que están en el centro de Francia. Hemos publicado el primer número hace un mes. Pero bueno, es como... ¿Son diferentes disciplinas culturales? Sí, mi hermano es compositor, hay música, hay dibujo, pinturas, y también uno de los creadores trabajó durante muchos años con esquizofrénicos. Y una de ellos, que escribe muy bien, ha publicado textos. Aceptamos a todo el mundo, ¿sabes? Pues me va a permitir una licencia, hablando de eso, aquí también tenemos una revista que se llama Letra Gótica, que precisamente la lleva, que nos está dirigiendo este diálogo, que es Miquel Fontealba, y Letra Gótica precisamente que esta es, ¿no? Que no la he visto. Pues, que es un poco multidisciplinar culturalmente. Sí, he visto, me interesa mucho. O sea que, pues me tienes que acercar un número... Y de hecho tenemos que para hablar hermanar las dos revistas. Porque estoy buscando yo una imprenta. Una imprenta. Entonces ya me hablaréis. Tenemos que hermanar las dos revistas. ¿No? Sí, ¿por qué no? Sí, perfecto. Claro. Sí. Porque además podemos publicar en español, ningún problema. Pues nada, si te parece, vamos terminando. Nos cuentas un poco tus proyectos. ¿Qué tal llevas la vida en Donosti? Llevas ya 4 años. Imagínate, yo soy de una isla pequeña en Francia que se llama Ile de Ré. Sí. O sea, imagínate pasar de Ile de Ré a Donosti, es como de un paraíso a otro, ¿no? Y luego voy a Madrid mucho, voy a Londres porque sigo trabajando. Esporádicamente, aquí tienes tu... Eso es mi base, sí. Y una maravilla. Sí. Una maravilla. ¿Y proyectos un poco a corto, medio, largo plazo? Proyectos, tengo un corto que voy a filmar, te he dicho, en febrero, creo. Sí. Aquí en España, con un equipo español. Y lo que tenemos también son los proyectos de teatro. Que tenemos los 3 que te conté. Sí. Y más, porque depende queremos hacer un clásico. Estamos trabajando con un Filóctetes. Tenemos muchos proyectos. Sí. Y si uno sale, pues pasa primero, ya está. Si no sale, pues otro. Sí. Pues muchísimas gracias, a Filip, ti, por venir a Caixo TV y con los es un honor, francamente. Con los próximos proyectos seguiremos hablando. Sí. Vale. Y lo mismo vosotros, podemos hablar con los de Mazout. Vale. Okay. Claro que sí. Muy bien, gracias. Venga.